Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad quiero sumar un video en relación a un nuevo autor ruso, nuevo en el sentido que tuve la oportunidad de conocerlo recientemente a través de haber leído la biografía de Trotsky, y sinceramente les puedo decir que es un autor de una calidad equivalente a aquellos autores rusos tan conocidos como Chekhov, Gogol, Pushkin, Turgeniev, Dostoyevsky, Tolstoy. Entonces, hoy les quiero hablar de Leónidas Andreyev, un autor ruso fundamental para entender el clima espiritual y moral que precede a la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique del año 1917. Estuve leyendo 4 de sus novelas cortas, es realmente un autor muy prolífico. Las novelas son Los siete ahorcados, La vida de Vasily Fibieski, El gobernador y Sacha Yegulev. Todos ellos son textos breves, pero extremadamente densos, atravesados por la muerte, la culpa, la violencia política y sobre todo por la soledad radical del individuo frente a fuerzas que lo superan. Andreyev nace en el año 1871 y vive en carne propia el derrumbe del viejo orden zarista ruso. No fue un revolucionario en el sentido político, aunque sí fue un crítico feroz del zarismo. Su problema con la revolución y luego con el bolchevismo no fue ideológico, sino moral. Le aterraba la idea de sacrificar al individuo en nombre de una causa abstracta. León Trotsky lo leyó con atención y lo criticó por su pesimismo e individualismo trágico. Y en cierto modo tenía razón. Andreyev entendía el desastre que se avecinaba, pero no creía que la historia pudiera redimir el sufrimiento humano. Vamos por la primera de las novelas cortas, Los siete ahorcados. Los siete ahorcados narra las últimas horas de 7 condenados a muerte. 5 de ellos son revolucionarios, 2 delincuentes comunes. Andreyev no los juzga, sino que observa. Y lo que observa es el miedo puro, la espera, la desintegración psicológica que produce la certeza de la muerte. Cada personaje vive ese final de manera diferente, desde la negación hasta una serenidad casi absurda. La novela no es política en sentido estricto, pero es profundamente incómoda para cualquier ideología, porque muestra cómo toda causa termina usando cuerpos concretos como moneda de cambio. La segunda novela corta, La vida de Vasily Fibieski. Esta es probablemente la obra más devastadora de las 4 que tuve oportunidad de leer. Vasily es un sacerdote rural, un hombre sencillo, honesto, profundamente creyente. No es un fanático ni un hipócrita, es al contrario alguien que cree de verdad, pero su fe se enfrenta constantemente con una realidad que no deja de contradecirla: la pobreza, la enfermedad, la violencia, la muerte absurda. A lo largo de su vida, Vasily intenta cubrir con su rol pastoral, consolando, explicando, justificando. Pero cada tragedia que se le acerca lo va vaciando un poco más. No pierde la fe de golpe, la va perdiendo por desgaste, por acumulación de silencios.
Lo más terrible de la novela no es el sufrimiento en sí mismo, sino la posibilidad de encontrarle sentido. Vasili no se rebela contra Dios de manera explícita. Simplemente llega a un punto en el que ya no sabe qué decir, ni a los otros ni a sí mismo. Andreyev muestra al sacerdote como una figura trágica moderna, alguien que sigue cumpliendo su función externa mientras internamente está espiritualmente deshabitado. No hay consuelo religioso, no hay revelación, no hay milagro, solo la constatación de que el mundo sigue su curso indiferente a la fe. Esta novela anticipa de manera sorprendente el existencialismo del siglo XX, la experiencia del hombre que busca sentido y no obtiene respuesta. La tercera novela se llama El Gobernador. En El Gobernador, Andreyev se mete de lleno en la conciencia del poder culpable. El protagonista es un alto funcionario que ha ordenado la represión de una manifestación obrera. Como todos sabemos, lo hizo Nicolás II. Una decisión que termina con la muerte de mujeres y niños. Ese acto marca para el gobernador un antes y un después en su vida. Desde ese momento, el gobernador vive bajo el peso de una culpa constante. Aunque nadie lo juzgue de manera formal, no hay un tribunal, no hay una condena legal, pero hay algo mucho más implacable, su conciencia, la conciencia. Empieza a percibir miradas hostiles, silencios cargados de sentido, gestos mínimos que interpreta como señales de odio. Lo más inquietante es que el gobernador sabe que será asesinado. No lo sabe por información concreta, sino por una certeza casi metafísica. Vive esperando el castigo y esa espera se convierte en su verdadera pena. No intenta huir, no se defiende, acepta de algún modo que su vida ha quedado moralmente cancelada en el momento en que dio la orden. Andreyev describe con gran precisión psicológica ese estado de espera, el miedo, pero también una especie de alivio oscuro, como si la muerte fuera la única forma posible de restablecer un equilibrio roto. Finalmente, el asesinato ocurre, y no aparece como un acto heroico ni como una victoria política, sino como la consumación de una tragedia moral. El gobernador muere, pero lo verdaderamente importante es que ya estaba condenado desde el instante en que decidió sacrificar vidas ajenas en nombre del orden. Con relación a la última novela, Sasha Yegulev, es la mirada más directa de Andreyev sobre el terrorismo revolucionario. El protagonista se va transformando paso a paso en un ejecutor que ya no se pregunta por el sentido moral de sus actos. La revolución aparece como una máquina que absorbe la conciencia individual, reemplazándola por una lógica de hierro. No hay heroísmo romántico, hay endurecimiento, despersonalización, pérdida de humanidad. A modo de cierre les quiero comentar que las 4 obras comparten una misma pregunta. ¿Qué ocurre con el individuo cuando se enfrenta a fuerzas absolutas, el Estado, la revolución, la religión, la muerte? En Andreyev, la respuesta es siempre inquietante. El individuo queda solo. Ni Dios, ni la historia, ni la política lo vienen a rescatar. Y quizás por eso Andreyev sigue siendo tan actual, porque no ofrece consuelo, ni soluciones, ni finales redentores,
lo que hace es obligarnos a mirar de frente a aquellos que preferimos justificar o callar.